Vinieron a nosotros con la cabeza gacha y la voz temblorosa. Esas mismas especies arrogantes que una vez nos llamaron animales. Yo estaba en el puente de mando cuando llegó la transmisión. El almirante Grant se inclinó hacia adelante en su silla de comandante, su único ojo bueno entrecerrándose ante la pantalla mientras la enviada alienígena hablaba. Era una hembra del dominio Citari. Esbelta, con escamas, y ojos demasiado grandes para su cráneo. Solíamos llamarlos serpientes con vestido durante la guerra. Ahora nos llamaba salvadores. No venimos como agresores, dijo, sus palabras cuidadosamente filtradas por el software de traducción. Venimos buscando protección. Venimos buscando asilo. Esa palabra quedó flotando en el aire como un mal olor. La tripulación del puente no habló al principio. Habíamos oído esa palabra antes, pero nunca de especies como la suya. Los Citari formaban parte del segundo imperio que pusimos de rodillas. Vieron su capital arder bajo un bombardeo orbital humano. Sus sumos sacerdotes fueron vaporizados en uno de nuestros ataques de precisión y sus flotas destrozadas por las naves de guerra con IA de la Tierra. Yo lo vi suceder. Ayudé a que sucediera. Y ahora, aquí estaba ella, suplicando. Grant no parpadeó. Dejó que el silencio los asfixiara un poco antes de responder. ¿Sabe qué flota es esta? Dijo lentamente. ¿Sabe lo que le hicimos a la suya? ¿Quiere esconderse detrás de los mismos hombres que redujeron a sus dioses a cenizas? La alienígena bajó la mirada. Sí. Ahí estaba. El universo finalmente se había vuelto loco. Nos habían llamado criminales de guerra, mundomuertes, monstruosidades biológicas. El Consejo Galáctico una vez emitió un decreto formal prohibiendo el contacto con la Tierra y sus colonias. Pensaban que éramos demasiado violentos, demasiado caóticos, no lo suficientemente civilizados para sus pequeñas y bonitas alianzas. No importaba. No pedimos un asiento en su mesa. Simplemente construimos nuestra propia maldita silla con los huesos de sus caídos. Y ahora corrían hacia nosotros porque algo peor había llegado. No decían que, todavía no. Solo que 2 imperios más ya habían colapsado. No por la guerra, no por la conquista, sino por algo más profundo. Algo a lo que se negaban a nombrar. No confiaba en ellos. Ninguno de nosotros lo hacía. La flota de la que formábamos parte, la Armada del Sol Negro, así la llamaban en susurros, no era conocida por su misericordia. No hacíamos misiones de rescate. Hacíamos soluciones finales. No dejábamos supervivientes. Dejábamos silencio. Pero esto era diferente. No vinieron con fuerza. Sin flotas, sin armas, solo naves de refugiados medio destrozadas que entraban cojeando en nuestro sector con marcas de quemaduras en sus cascos. El número de sus tripulaciones estaba diezmado. Algunas tenían menos del 10% del personal original con vida. Y sus ojos estaban vacíos. No como si hubieran visto una batalla, sino como si hubieran visto el infierno. El almirante se reclinó, observando a la enviada Citari temblar en la pantalla. Dígale a su gente que espere. Enviaremos un equipo de abordaje. Eso significaba nosotros. Me equipé con mi equipo de asalto. 6 hombres, cada uno curtido en la batalla, cada uno escéptico. Subimos a su nave insignia, con las armas listas. El olor nos golpeó primero. Carne quemada, aire reciclado, sangre y amoníaco. El técnico médico de mi escuadrón tuvo una arcada. El resto de nosotros no se inmutó. Habíamos olido cosas peores. Nos movimos por sus pasillos, armas en alto, nervios a flor de piel. Sin resistencia, solo cadáveres. Niños, ancianos. Algunos destrozados, otros intactos, pero con la mirada perdida en la nada. ¿Qué demonios pasó aquí?, susurró uno de mis hombres. Llegamos al puente de mando. El capitán Citari nos recibió, apenas en pie. Me miró con ojos hundidos y dijo, no perdimos una guerra. Perdimos la fe en todo. Seguían sin decirnos quién o qué los atacó, solo que todavía estaba ahí fuera y que se acercaba. De vuelta en nuestra nave, comenzaron los debates. La mitad del comando quería incendiar la flota de refugiados.
Decían que no podíamos arriesgarnos a traer una plaga o algo peor. La otra mitad abogaba por la contención y la vigilancia. Usémoslos como cebo, susurraban algunos. Dejemos que lo que sea que los esté cazando se revele. Yo solo observaba. Llevo demasiado tiempo en este negocio como para fingir que hay misericordia en la guerra. Sea que huele el miedo. Y estos alienígenas no solo tenían miedo de la muerte. Nos tenían miedo a nosotros. Pero tenían aún más miedo de lo que se avecinaba. La nave insignia Citari era una morgue flotante. Incluso después del barrido inicial, nuestros técnicos de sensores encontraron docenas de compartimentos sellados, algunos presurizados, otros ventilados. Estaban llenos de supervivientes demasiado asustados para hablar y de cadáveres que parecían haber muerto de terror. Sin heridas, sin enfermedades, solo expresiones vacías, gritos congelados en las esquinas como animales esperando la matanza. Sacamos a 300 que aún respiraban de aquel cascarón, de lo que solía ser una tripulación de 9.000, sin bitácoras de nave, sin registros de transmisión. Sus sistemas de navegación estaban medio borrados, como si alguien o algo no quisiera que nadie rastreara de dónde venían. Los trasladamos bajo fuerte vigilancia a la Juicio, nuestro acorazado insignia. Una de las pocas reliquias de la primera guerra humano-Dax. Todavía llevaba las cicatrices de la batalla en su casco. Profundas marcas de carbono de explosiones de neutrones, placas de blindaje destrozadas y parcheadas con acero negro. Se había ganado su nombre. A bordo, los alienígenas fueron segregados, no solo por seguridad, sino por presión psicológica. Que vieran nuestras armas, nuestro orden, nuestra frialdad. Si planeaban alguna estupidez, se lo pensarían 2 veces. Me asignaron la guardia fuera del hangar de detención 4, donde el capitán Citari, uno de los pocos con nombre, estaba retenido. Comandante Talrix. No había hablado desde que lo trajimos a bordo. Se negaba a comer, apenas se movía. Hasta esa noche. Estaba tranquilo. El cambio de turno era lento. Estaba apoyado en el marco de la puerta blindada, haciendo un diagnóstico de sistemas en mi visor, cuando lo oí murmurar. Al principio, pensé que estaba hablando con uno de los médicos, pero no había nadie dentro. Activé el audio interno de la sala. Estaba repitiendo una palabra. No era Citari, ni ningún idioma que nuestros sistemas reconocieran. Draul, Draul, Draul. Una y otra vez. El software la traducía como una palabra rota, como alguien rezando a un dios que nunca respondió. Llamé a mando. Inteligencia, aquí el sargento Hoyowai. Tengo algo. Recibido. Espere. Me conectaron con nuestro xenolingüista, el doctor Aris. Un hombrecillo arrogante, pero brillante. La analizó a través de varios dialectos y luego se quedó en silencio. Esa es lengua Dax antigua, dijo tras una pausa. No se traduce limpiamente, pero la aproximación humana más cercana es aquellos que deshacen. Recuerdo ese escalofrío en mi espalda. Abrí la puerta de la celda. El comandante Talrix apenas levantó la cabeza. Sus escamas se habían opacado, el brillo iridiscente de antes ahora estaba seco y agrietado. No me importaba su estado. Me importaba el temblor en su voz. Luchaste contra nosotros, dije. Estuve allí cuando tus flotas se desangraron en el sector Tifón. Vi lo que tu especie hizo en nuestros puestos de avanzada. Sin supervivientes, sin piedad. Ahora te sientas aquí, murmurando como un sacerdote en un cementerio. Dime, ¿qué demonios te asustó tanto como para arrastrarte a tus verdugos en busca de ayuda? Sus ojos se encontraron con los míos. No quedaba orgullo, ni veneno, solo desesperación. Pensábamos que solo erais vosotros, los monstruos, los impredecibles. Pero ellos no son como vosotros. Vosotros destruís con rabia. Ellos deshacen con silencio. Presionó su frente contra el cristal del panel de observación. Vosotros los llamáis Draul. Nosotros los llamábamos sombras, susurradores, los olvidados. No importa. No hablan. Ni siquiera os odian. Simplemente borran. No le creí, al menos no del todo. Hasta que llegaron los Alcarion.
Era una nave Alcarion, una nave Kutari. Esos bastardos insectoides que una vez intentaron esterilizar Marte con nubes de bionanites. La humanidad todavía tenía órdenes de matar activas para sus comandantes. Pero cuando su nave apareció en nuestro territorio, apenas manteniéndose entera, con el casco derritiéndose en puntos como si un ácido la hubiera devorado desde dentro, no abrimos fuego. Observamos. 3 minutos después de que nos contactaran, la transmisión se cortó. No respondían a las comunicaciones. Las señales de vida cayeron. 0. Así de simple. Enviamos un dron. A bordo, nada. Ni lucha, ni brecha, solo ausencia. El equipo todavía encendido, la comida aún en los platos, la cabina todavía caliente, pero sin tripulación, sin sangre, sin rastro. Solo la impresión de que algo había pasado a través de la nave, como la estela de un fantasma. El mando estaba conmocionado. Los Chitauri no mentían. De repente, la armada ya no discutía si dejar entrar a los alienígenas. Discutían cómo sobrevivir a lo que venía detrás de ellos. De vuelta en la juicio, iniciamos los protocolos de confinamiento total. Equipos de asalto rotando en turnos de 4 horas, patrullas de drones, barridos de sensores. No importó. Las cosas empezaron a ir mal de todos modos. Nuestros sistemas de IA, con triple encriptación y endurecidos contra la intrusión neuronal, comenzaron a mostrar anomalías. No hackeos, solo cambios. Pequeños. Asignaciones de tripulación alteradas, accesos de puertas anulados, archivos corrompidos con símbolos que nunca habíamos visto. Luego vinieron las pesadillas. Hombres en mis barracones se despertaban gritando, algunos con sangre goteando de sus oídos, otros con recuerdos que juraban que no eran suyos. Uno de mi escuadrón, BRYNN, se suicidó. Tomó su arma de servicio, entró en la esclusa de aire y se eyectó al vacío. Sin aviso, sin razón, solo una mirada fría, y luego se fue. Dejó una nota en su litera. Ya están dentro, pero no de la forma que creen. El comandante Kutari finalmente se quebró. Rogó hablar con el almirante Grant. Se reunieron en privado, pero me llamaron para la seguridad. Así que me quedé de pie detrás del almirante mientras Talrix se arrodillaba en el suelo, temblando. «Tenéis algo que quieren», dijo. «Algo que enterrasteis hace mucho tiempo. Algo que ni siquiera vuestra especie recuerda». Grant no se inmutó. «¿Qué?» Una señal. Talrix levantó la cabeza. «¿Creéis que creasteis la IA? ¿Creéis que llegasteis a las estrellas por vuestra cuenta? Vuestra evolución fue ayudada, o empujada. Y ahora, los que os sembraron vienen a reclamar lo que empezaron». La sala se quedó en silencio. No entendí ni la mitad de lo que quería decir, pero pude sentir que Grant sí. Se giró hacia el panel de observación como si mirara a través del tiempo mismo. «Nos advirtieron», murmuró. «Allá por las primeras guerras de Saúl. Señales en Marte, voces del lado oscuro de Europa. Pensamos que eran restos de charla alienígena, pero nunca cesó». Me miró. «Ya no es solo una guerra, sargento. Esto podría ser el juicio final». Comenzaron a llegar en oleadas. No naves, no flotas. Colonias mineras enteras que se oscurecían. Sin explosiones, sin escombros, simplemente desaparecían. Nuestros exploradores llegaban y no encontraban nada más que una órbita silenciosa. Como si esos lugares nunca hubieran existido. Incluso nuestros sistemas de detección de largo alcance comenzaron a fallar. Estrellas que sabíamos que estaban allí, de repente desaparecían. Sistemas estelares enteros desvaneciéndose de los mapas como si alguien estuviera censurando el universo. Y cuanto más se acercaban a nuestra flota, más lo sentíamos. Pesadillas, estática en nuestros oídos, susurros que se convertían en gritos en las mentes de los más sensibles. Encontré a uno de mi equipo de asalto acurrucado en la armería, tallando algo en el suelo con un cuchillo de combate. Era una espiral perfecta, quemada en el suelo con tal precisión que tuvimos que cortarla y guardarla para su análisis. No sobrevivió al interrogatorio. Su cerebro sufrió una hemorragia antes de que le hiciéramos una sola pregunta. Luego llegó la voz. No hablada, no oída,
solo sentida en los huesos, en la médula. Fuisteis hechos para la guerra. Ahora sed deshechos en silencio. Nos golpeó a todos a la vez. A la tripulación, a los prisioneros, a toda la maldita flota. 10.000 hombres gritando al unísono como si algo antiguo se arrastrara por nuestros sistemas nerviosos y tirara de nuestras almas como si fueran hilos. Grant ordenó el protocolo Éxodo. Empezamos a evacuar a los no combatientes, establecimos coordenadas de retirada en los confines del espacio conocido, pero yo sabía que era demasiado tarde. No puedes huir de algo que borra el propio espacio. No puedes esconderte de algo que habla en silencio. No puedes luchar contra algo a lo que no le importa que existas. Porque su único propósito es deshacer la existencia. Los alienígenas se aferraban a nosotros. No porque confiaran en nosotros, sino porque éramos los únicos que alguna vez habían luchado y ganado. Porque cuando la Tierra se alza en guerra, la galaxia sangra. No sé qué vendrá después. Quizás sea la extinción. Quizás sea una última resistencia. Pero te diré esto, cuando los Draul vengan por nosotros, no rezaremos. Iluminaremos la oscuridad con todo lo que tenemos. Y si caemos, nos aseguraremos de que recuerden lo que costó borrar a una flota de un mundo muerte. La primera vez que vimos a uno de ellos, en realidad no estaba allí. Apareció en el termal de largo alcance como una huella negativa, una ausencia de energía donde debería haber habido radiación. Una firma fantasma, casi biológica, pero carente de todo lo que habíamos clasificado como vida. Sin órganos, sin corazón, sin exoesqueleto, solo un agujero cambiante en la realidad, como si el propio espacio estuviera siendo estrangulado a su alrededor. El almirante Grant estaba a mi lado en el centro de mando cuando llegó el escaneo. «Es esto», dijo, su voz baja. «El fantasma que devora estrellas». Todos nos inclinamos, esperando dar sentido a la locura del monitor, pero no había nada que tuviera sentido. La cosa no se movía por empuje o propulsión. Simplemente aparecía, y los escombros cercanos se desvanecían. No aplastados, no vaporizados, borrados. Lanzamos un dron explorador, uno de nuestros más rápidos. Ni siquiera llegó a estar a 5 kilómetros antes de desaparecer de todos los sensores. Sin explosión, sin impacto, simplemente se fue. Podría ser un campo de ocultación, susurró uno de los técnicos, tratando de mantener el miedo fuera de su voz. Pero Grant solo miraba los datos. No, dijo. No hay campo. Ese es el mundo en carne viva, debajo de la máscara. Se volvió hacia mí. Sargento Holloway, reúna al escuadrón infernal. Vamos a iniciar el proyecto Coro Negro. No lo cuestioné. Solo había oído el término una vez, y fue en susurros durante las etapas finales de la guerra Dax. El Coro Negro no era una táctica. Era un gatillo suicida. Nos preparamos en silencio. 8 de nosotros, los bastardos más condecorados y trastornados que le quedaban a la flota. Yo, Riker, Torne, Maki, Grell, Tex, Álvarez y Mox. Todos teníamos cicatrices. Algunas en la carne, la mayoría en la mente. Pero éramos el tipo de hombres que no morían fácilmente. Y si teníamos que irnos, lo haríamos por las malas. Nuestra nave de descenso estaba cargada con armas que no existían en ningún manifiesto. Cargas de antimateria modificadas, picos de fusión saboteados por IA y un disruptor EKG experimental supuestamente construido para atacar redes neuronales sintéticas. La mitad probablemente ni siquiera funcionaría. No importaba. No íbamos a ganar. Íbamos a marcar al bastardo. Nuestro objetivo no eran los Draul en sí. Todavía ni siquiera sabíamos si tenían forma. Era un sistema planetario que se había oscurecido recientemente. Designado Gor 6. Una vez fue un mundo colonia bortiano densamente poblado, con 10 millones de habitantes. Ahora solo era un pozo de gravedad con polvo en órbita. Aterrizamos con fuerza. Nuestro objetivo era simple: encontrar cualquier cosa que quedara, incluso un rastro. Y si era posible, dejar una baliza que los Draul no pudieran borrar. Un mensaje suicida, un grito tallado en el vacío. En el momento en que aterrizamos, supimos que algo iba mal. Había aire, temperatura estable, gravedad normal.
Pero todo estaba quieto. No silencioso, sino quieto. Como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Recorrimos las ruinas de la ciudad. No parecía que hubiera ocurrido una guerra. Los edificios seguían en pie, las luces aún parpadeaban, pero no había gente, ni cuerpos, ni siquiera huesos. Álvarez pasó un escáner médico por un parque infantil. Sin rastros de ADN, murmuró. Ni siquiera células de la piel o cabello. Este lugar fue esterilizado a nivel molecular. Tex abrió un armario en uno de los rascacielos. Dentro había filas de ropa colgada, como si la gente simplemente hubiera salido de sus vidas y se hubiera evaporado. Thorne encontró un diario electrónico. Estaba a mitad de una entrada. La última línea decía: ahora están en mis sueños. Me mostraron un mundo sin sonido, sin cielo, sin... Eso era todo. Sin puntuación, sin final, simplemente cortado. Llegamos a la torre de mando central y comenzamos a desplegar el dispositivo del Coro Negro, una construcción de IA de último recurso diseñada para gritar a través de frecuencias subespaciales tan bajas que se entierran en las hebras cuánticas. Si funcionaba, los Draul lo sentirían. Si no, nunca lo sabríamos. Mientras Riker y yo calibrábamos el oscilador, Mox, nuestro experto en demoliciones, habló. No creo que maten como nosotros, dijo. Creo que deshacen. ¿Cuál es la diferencia? Pregunté, sin levantar la vista. Hizo una pausa. Matar deja atrás dolor, restos, cenizas. Pero deshacer, te borra tan completamente que es como si nunca hubieras nacido. Sin recuerdo, sin cicatriz, solo un espacio en blanco en el tiempo. No respondí, porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche, mientras estaba de guardia, lo sentí. No ruido, no calor, solo peso. Algo presionando mi cráneo como dedos invisibles arrastrándose por dentro. Levanté la vista. El cielo brillaba. No había estrellas, solo una mancha negra como aceite sangrando a través del terciopelo. Y en esa oscuridad, algo se movió. No lo vi, pero sentí que me notaba. Entonces llegaron las voces. No hablaban. Recordaban. Flashes me golpearon como rayos. La tierra en llamas. Ciudades desmoronándose. Mi madre llorando en una cama de hospital. Cada fracaso, cada momento de debilidad, cada muerte que había causado se amontonó en mi cabeza. Los Draul no eran solo depredadores. Eran devoradores de recuerdos. Me desperté gritando, con sangre goteando de mis ojos y nariz. Riker me sacó de aquello. Tú también lo viste, dijo, sin preguntar. Mox estaba muerto. Thorne desapareció, literalmente. Su equipo todavía estaba en su lugar. La armadura arrugada como si simplemente se hubiera derretido dentro de ella. Grell perdió la voz. Tex comenzó a murmurar a una pared que no estaba allí. Solo Álvarez se mantuvo entero. Apenas. Teníamos 20 minutos antes de que la baliza alcanzara la frecuencia crítica. Necesitaba una última calibración. Alguien tenía que quedarse. Me ofrecí voluntario. Riker no discutió, solo me lanzó una mirada. La misma que me dio en la guerra Dax cuando incendiamos una luna entera para detener su programa de cría. ¿Estás seguro? Preguntó. No, dije. Se fue con los demás. Estaba solo. La baliza comenzó a zumbar, una frecuencia que hacía vibrar mis dientes. Cuando alcanzó su máxima potencia, el cielo se rasgó. No metafóricamente. Se desgarró. La realidad se partió como tela. Y detrás de ella había el tipo de oscuridad que piensa, el tipo que se alimenta. Y en ese espacio, vi algo que no puedo explicar. No una forma, no un color, un concepto. No pertenecía a nuestro universo. O tal vez nosotros no pertenecíamos al suyo. Se movió hacia mí. No físicamente, mentalmente. Arrastrándose a través de mis pensamientos. Grité mientras sentía que intentaba arrancar mi existencia de mis huesos. Y en ese momento, hice algo demente. Activé el Coro Negro antes de tiempo. El grito que desató no fue sonido. Fue desafío. Un aullido psíquico a través de cada capa del espacio-tiempo. Y la cosa retrocedió, no de dolor, sino de confusión.
Como si, por primera vez, algo se hubiera resistido. La rasgadura en el cielo se selló. La oscuridad se retiró y yo me derrumbé. Me encontraron 3 días después, medio loco, medio muerto, pero vivo. La baliza había funcionado. No mató a los Draul, pero nos marcó. No podían borrar lo que había gritado de vuelta. Ahora la flota orbita Gor 6. Grant ordenó protocolos de apagón total en todo el espacio humano. Sin señales, sin transmisiones, sin balizas. Nos estamos volviendo silenciosos porque los Draul ahora saben algo que antes no sabían. La humanidad recuerda. Y estamos dispuestos a quemar el universo antes de ser olvidados. Uno pensaría que el universo comenzaría a prestar atención después de que gritamos en la oscuridad y sobrevivimos, pero no fue así. La galaxia no se regocijó. Se encogió. Interceptamos transmisiones de las civilizaciones alienígenas supervivientes. Lo poco que quedaba de ellas. Sus mensajes no estaban llenos de esperanza. Ni siquiera estaban agradecidos. Estaban aterrorizados. No de los Draul, de nosotros. Para ellos, confirmaba lo que siempre habían sospechado, que la humanidad tenía algún vínculo monstruoso con la oscuridad ancestral. Que nuestra agresión no era evolución, era una infección. Que en algún lugar profundo de nuestro ADN, dentro de nuestras mentes, yacía un fragmento de algo que una vez cazó las estrellas antes de que la vida tuviera nombre. Y ahora ese fragmento se había despertado. Que teman, dijo el almirante Grant, mirando por el ventanal la nebulosa sangrante que colgaba sobre Gor 6 como un hematoma en el espacio. Ya nos han temido antes, pero nunca usamos ese miedo correctamente. Estábamos en el puente de mando de la Juicio, a media luz, con la iluminación roja de emergencia proyectando sombras en las paredes. El almirante no había dormido en 4 días. Yo tampoco. No desde el grito del coro. Algo cambió, dije. Desde Gor. Desde el grito. Asintió. Lo oyeron, murmuró. Pero más que eso, despertamos algo. O tal vez se lo recordamos. Me volví para mirarlo. ¿Qué demonios le recordamos, señor? No respondió de inmediato. En su lugar, introdujo una anulación de seguridad en su consola. Se abrió un archivo oculto, enterrado bajo capas restringidas de IA, archivos que ni siquiera yo, con mi autorización especial de comando, había visto nunca. Cuando la Tierra desarrolló por primera vez las matrices de señales interestelares, dijo, detectamos lo que pensamos que eran antiguas transmisiones alienígenas. Radiación de fondo, ruido de civilizaciones desaparecidas hace mucho. Mostró una imagen, una serie de símbolos. Excepto que no eran solo símbolos. Los conocía. No podía leerlos, no directamente, pero algo en mi mente los reconocía como un susurro de la infancia, como un recuerdo que nunca tuve. Encontramos estos símbolos tallados bajo la plataforma de hielo de la Antártida, a 4.000 metros de profundidad. Más antiguos que la humanidad. Parpadeé. ¿Está diciendo que ya estaban aquí? ¿En la Tierra? Asintió. No, aquí dentro de nosotros. Proyecto Arrow. Ese era el nombre enterrado en el archivo. Un programa de operaciones encubiertas oculto incluso a los más altos niveles del gobierno de la Tierra Unida. Por lo que leí, se inició hace casi un siglo, cuando una sonda de espacio profundo recuperó un fragmento de material alienígena de un asteroide errante que flotaba entre sistemas solares. El fragmento emitía pulsos de baja frecuencia, señales subconscientes, apenas detectables, pero lo suficientemente potentes como para influir en sueños, decisiones, emociones. Los científicos que lo manejaron se volvieron locos. Unos pocos se suicidaron. Uno asesinó a toda su familia y luego talló espirales en las paredes con sus huesos. Pero uno de ellos, el doctor Adrien Merrick, no enloqueció. Escuchó. Compiló cada fragmento, cada susurro, y descubrió una verdad horrible. Los Draul no eran un enemigo. Eran una corrección. Una fuerza autorreplicante desatada hace eones, no para conquistar, no para castigar, sino para limpiar. Tenían la tarea de deshacer a cada especie tocada por la señal. Un mensaje genético, una infección cósmica incrustada en aquellos considerados contaminados. El giro,
Los humanos no eran el objetivo original. Éramos el subproducto. Alguna especie antigua, olvidada hace mucho tiempo, quizás incluso prefísica, se había topado con la señal, había intentado convertirla en un arma y había fracasado. Fueron borrados. Pero antes de desaparecer, sembraron su conocimiento a través del tiempo, una salvaguarda. Y la humanidad, con toda su ambición temeraria y su capacidad para la violencia, la decodificó accidentalmente. Absorbimos esa señal no a través de la tecnología, sino a través de la evolución. Nos convertimos en el eco del pecado de esa especie muerta hace mucho tiempo. Y ahora los Draul habían venido a borrar el eco. ¿Está diciendo que nunca debimos existir? Pregunté en voz baja. Grant negó con la cabeza. No. Estoy diciendo que nunca debimos recordar. Apagó la pantalla. Pero ahora que lo hemos hecho, podemos elegir. ¿Elegir qué? Me miró directamente a los ojos. Convertirnos en lo que más temen. Esa noche, el almirante convocó un consejo de alto mando de emergencia. No solo humanos. Trajimos a los pocos líderes alienígenas que aún tenían gobiernos funcionales. Kutari, Kaari, incluso los malditos Vortianos. Ninguno de ellos confiaba en nosotros. Sus diplomáticos miraban al otro lado de la mesa como si esperaran ser envenenados. Grant no lo endulzó. Tenemos pruebas de que los Draul operan según un patrón. Rastrean la propagación de la señal antigua. Apuntan a sistemas que muestran desviación. Memoria, lenguaje, recursión. Señaló el mapa de la galaxia. No están erradicando naciones. Están deshaciendo la conciencia misma. Un general vortiano zumbó a través de su unidad de traducción. Entonces, ¿por qué no se destruyen a sí mismos? Deben ser conscientes. La expresión de Grant no cambió. Porque no son conscientes como nosotros. Son máquinas recursivas, nacidas con un propósito. No piensan, calculan. Entonces, ¿por qué perdonaron a Gorseis? No lo perdonaron, dije, dando un paso adelante. Los golpeamos con algo que nunca habían enfrentado. Una señal de vuelta. No sumisión, no miedo, sino desafío codificado en la memoria. La sala se quedó en silencio. Grant dio un paso adelante. Planeamos transmitir el coro negro a escala galáctica. Conmoción, pánico, ira. Los atraeréis sobre todos, gritó un embajador. Grant no se inmutó. Ya vienen. Pero si gritamos juntos, podemos darles algo que nunca han enfrentado. Un coro de resistencia. Cada especie que han cazado ha muerto en silencio. Nosotros no lo haremos. El plan fue llamado en clave Proyecto Reverberación. Una matriz de señales multiespecie sincronizada a través del brazo de Orión. Nos conectaríamos a cada satélite de comunicación, cada puesto de escucha abandonado, cada boya de espacio profundo. La señal se amplificaría a través del núcleo galáctico hacia el espacio oscuro, resonando en frecuencias que solo los Draul podían oír. Pero necesitábamos tiempo. Así que les dimos un cebo. Tomamos los restos de la masa de Gorseis y la remodelamos en una colonia señuelo, ciudades con signos de vida fabricados, actividad simulada, una falsa resurrección. Y esperamos. Sabíamos que vendrían. Siempre lo hacen. En el tiempo de inactividad, empecé a soñar. Pero no eran sueños. Eran recuerdos, no míos. Ciudades enteras que nunca había visto. Lenguas que nunca había hablado. Amores que nunca había tocado. Vidas que no eran mías, pero se sentían reales. Se sentían robadas. Al principio, pensé que era Tept, un fragmento cerebral agrietado por el grito de Gor. Pero luego me di cuenta de que no era solo yo. La mitad de la flota informaba de sueños similares. Ingenieros, soldados, científicos, todos recordando lugares en los que nunca habían vivido. Lo llamaron la inundación. Un despertar masivo. No locura, herencia. No solo estábamos haciendo eco de una especie muerta. Nos estábamos convirtiendo en ellos. Esa era la verdadera razón por la que los Draul nos temían. No éramos su presa. Éramos su enemigo, renacido. Los Draul vinieron. No en naves, no en oleadas, sino como silencio.
Las estrellas alrededor del señuelo de Gor comenzaron a apagarse. No lentamente, no dramáticamente, simplemente se apagaron. Observamos desde nuestro puesto de observación camuflado, con cada nervio a flor de piel. El almirante Grant permanecía como una piedra. Introdujo el código de activación final. Es hora de gritar. El coro se activó. Pero esta vez, no fue solo una señal. Fuimos nosotros. Cada nave conectada. Cada mente sincronizada a través de resonancia neuronal. Alienígenas y humanos por igual. No hablamos con palabras. Hablamos con memoria. Pérdida, furia, venganza, existencia. Gritamos al abismo. Un último aullido de los olvidados. Y la oscuridad tembló. Los Draul no se desvanecieron, pero se detuvieron. La decadencia se detuvo. El silencio se retiró. Y por una hora sin aliento, las estrellas regresaron. Habíamos comprado tiempo. De vuelta a bordo del Ajuicio, las comunicaciones se iluminaron. No solo nuestra flota, sino en toda la galaxia. Especies que se habían estado escondiendo en el espacio oscuro comenzaron a emerger. Civilizaciones que se creían muertas comenzaron a hacer ping en nuestras redes. El grito había hecho más que hacer retroceder a los Draul. Nos había unido. No a través de la paz, sino a través de la rabia, a través del desafío compartido. La humanidad ya no estaba sola. Seguíamos siendo los monstruos en la oscuridad. Pero ahora no éramos los únicos dispuestos a devolver el mordisco. Pero no había terminado. Ni de lejos. Los Draul se habían detenido. No se habían retirado. Y en algún lugar de las profundidades, algo más antiguo incluso que ellos había comenzado a agitarse. Algo que recordaba cuando el primer grito rompió el vacío. Y estaba volviendo a casa. El silencio no se sentía como una victoria. Se sentía como el latido del corazón entre dos guerras. Los Draul no habían respondido al grito. Simplemente se habían detenido, retirado a cualquier dimensión fracturada de la que se arrastraban, observando con esos ojos invisibles que no parpadeaban, no juzgaban, solo esperaban. El almirante Grant permanecía inmóvil sobre la pantalla galáctica en la sala de guerra del Ajuicio. No había hablado en 2 horas. Sin órdenes, sin comentarios, solo un análisis silencioso y melancólico mientras las estrellas regresaban lentamente. Pero vi la verdad en su expresión. Sabía lo que todos temíamos. No se habían retirado. Estaban llamando a algo más grande. ¿Alguna vez lo sientes? Le pregunté a Álvarez mientras revisábamos el equipo en la armería. Como si no hubiéramos sobrevivido a algo, sino que nos hubiéramos convertido en algo. Asintió lentamente. Sí, dijo. Como si ya no fuéramos soldados. Somos piezas. ¿Piezas de qué? No respondió. Pero yo ya lo sabía. Los archivos finales del proyecto Arrow se desbloquearon para el personal de alta autorización al día siguiente. Lo que encontramos no debería haber existido. Enterrado en las profundidades de los océanos subsuperficiales de Europa, bajo kilómetros de presión y hielo congelado. Había una estructura. No construida, crecida. Aleación orgánica de hueso entrelazado con carbono, fusionada con residuos cuánticos. Fue descubierta hace décadas, etiquetada como una anomalía natural. Pero después del pulso del coro negro, la estructura se despertó. Había comenzado a pulsar, no solo con energía, sino con pensamiento. Nuestro principal neurocientífico se volvió loco tratando de analizar los patrones. Se quemó sus propios ojos y seguía gritando, «Me está recordando antes de que yo naciera». Intentamos bombardearla. No le hicimos ni un rasguño. Fue entonces cuando Grant me convocó. «Esto es lo que temen», dijo, señalando las imágenes de Europa. No a la humanidad, no a nuestras armas. A esto. Miré la pantalla, la estructura pulsante que no debería estar viva, que no debería existir en absoluto. ¿Qué es? Me miró directamente a los ojos. La semilla de un Dios olvidado. Y está creciendo dentro de nosotros. La llamamos la raíz. No una máquina, no un ser, un concepto hecho carne. Un nodo de recursión, pensamiento codificado en materia. No pensaba en el tiempo. No dormía.
No evolucionaba. Esperaba. Hasta que algo la recordó. Nosotros recordamos. Eso fue lo que hizo el grito del coro. No solo desafió a los Draul. Reactivó el sistema de la raíz enterrado en nuestra especie. Una cadena de señales más antigua que las estrellas. Una cadena ahora completamente despierta y expandiéndose. Los sueños empeoraron. Empecé a despertarme con palabras en mi piel. Símbolos, glifos, a veces tallados en mi carne como si me los hubiera arañado mientras dormía. Otras veces, quemados en mi uniforme. Los médicos me escanearon, no encontraron nada biológico, ni patógenos, ni implantes. Pero uno de los glifos coincidía con el patrón en Europa. No estaba siendo infectado. Estaba siendo reclamado. Entonces llegó el primer contacto. No los Draul, no los alienígenas que huían. Algo más. Algo que nunca habíamos detectado. El evento ocurrió en la deriva de Drex, a 14 años luz de la Juicio. Una de nuestras unidades de reconocimiento de largo alcance detectó un pico de singularidad. Sin radiación, sin eyección de masa, solo un desgarro en el espacio. Una nave emergió. Sin diseño, sin propulsión. No estaba hecha de metal. Estaba hecha de posibilidad. Cada vez que la cámara de la sonda se ajustaba, la forma cambiaba. Una esfera, una torre, un árbol, el cráneo de un niño, una ruina antigua. Todo superpuesto, todo real. Y en su centro, algo que nos observaba antes de que naciéramos. La flota votó por realizar escaneos. Grant los anuló. Sin análisis, dijo. Sin señales, sin interferencia. ¿Por qué? Porque esto no es un contacto. Es un reconocimiento. 3 horas después, la nave se desvaneció. No dejó rastro. Pero cada nave humana en la flota recibió un mensaje en el mismo instante. No una transmisión, no datos. Un recuerdo de antes del tiempo, de un mundo que no existe en nuestra dimensión. Vimos lo que éramos, o lo que se suponía que debíamos llegar a ser. No dioses, no conquistadores. Curadores de la extinción. Los Draul no eran un castigo. Eran un protocolo. Su trabajo era borrar a cualquier especie que se acercara al umbral. Nosotros lo pasamos. Con el grito. Con la raíz. Y ahora, nos estaban llamando a casa. Eso rompió a la flota. Los comandantes discutieron. Los científicos renunciaron. Tripulaciones alienígenas enteras desertaron. La nave insignia Citari se autodetonó en lugar de permanecer vinculada a nosotros. Su última transmisión. Habéis traído de vuelta la primera llama, y lo quema todo. Desearía poder decir que no los entendía, pero lo hacía. Porque incluso yo empezaba a sentirlo. Los susurros, la atracción, el lento giro de mi mente alejándose de la lógica humana y acercándose a algo más frío, algo perfecto. Esa noche, el almirante Grant me llamó a solas a sus aposentos. Sin guardias, sin ayudantes, solo él. Sirvió 2 vasos de whisky sintético. Puso uno frente a mí. Necesito que hagas algo que yo no puedo. No dije nada. Solo esperé. Deslizó un chip de datos sobre la mesa. Esto tiene el código de desactivación para la raíz. Para la red del coro. Para cada señal que hemos enviado. Parpadeé. ¿Quiere borrarlo todo? No. Quiero que tú decidas. Parecía cansado, más viejo de lo que nunca lo había visto. Si seguimos adelante, si aceptamos en lo que nos estamos convirtiendo, nos convertiremos en algo peor que los Draul. Algo que deshilacha la propia realidad. Pero si lo destruimos, volveremos a ser lo que éramos. Solos, frágiles, olvidados. Me quedé mirando el chip. Una elección. Quemar el camino detrás de nosotros o recorrerlo hasta el final. Salí de sus aposentos y me quedé en la bahía de observación durante horas, mirando las estrellas. No las estrellas como siempre las había conocido, sino estrellas con nombres que nunca había aprendido. Nombres que de repente recordaba. A la mañana siguiente, el almirante Grant estaba muerto. Sin heridas, sin veneno. Simplemente se había desvanecido. Ropa doblada en su litera. Su último mensaje: somos la herencia. Somos la tormenta.
El código de desactivación había desaparecido. La raíz comenzó a extenderse. Europa se agrietó. No en destrucción, en floración. Agujas negras alcanzando el cielo, zumbando una canción que la IA no podía decodificar. Ya no éramos humanos. No realmente. Pero éramos algo. Y los Draul regresaban. No para borrarnos, sino para contenernos. Demasiado tarde. Esta es la parte donde la mayoría de las historias terminan. Pero no estamos escribiendo una historia. Estamos escribiendo un nuevo universo. Y comienza con la memoria. Comienza con nosotros. Los mundomuertes, la llama olvidada, el grito final. Llegaron al anochecer. No el anochecer de un mundo que pasa de la luz a la sombra, sino el anochecer de una galaxia que perdía su certeza. Los Draul reaparecieron en los límites del brazo de Sagitario. No como naves, no como oleadas, sino como sombras que sangraban desde los pliegues del espacio. Cada matriz de largo alcance en el espacio conocido lo detectó. Los sistemas se atenuaron. Los núcleos de las estrellas parpadearon. Los gritos de especies muertas comenzaron a reproducirse en nuestras redes. Sin ser solicitados. No estaban atacando todavía. Estaban advirtiendo. Como un depredador caminando por el campo abierto solo para recordar a la presa quién es el dueño de la oscuridad. Y por primera vez, no parpadeamos. La raíz lo había cambiado todo. Después de que Grant desapareciera, ya no hubo pretensión de liderazgo, ni más votos, ni más códigos de comando. La cadena de mando no colapsó. Se marchitó. Porque aquellos de nosotros que todavía estábamos a bordo del juicio, aquellos que no habían abandonado sus puestos o perdido la cabeza, lo sentíamos en nuestros huesos. Ya no esperábamos órdenes. Éramos la orden. Comenzó lentamente. Hombres que nunca hablaban comenzaron a terminar las frases de los demás. Los ingenieros trabajaron durante 72 horas sin dormir, construyendo tecnología que no tenía planos, solo instinto. Los sueños ya no estaban fracturados. Eran compartidos. Yo, Álvarez, Riquer, incluso los oficiales de comunicaciones. Recordábamos las mismas visiones, los mismos mundos alienígenas, el mismo colapso del tiempo y la identidad. Una noche, escribí una secuencia en la pared de mis aposentos, glifos tallados con mi propia sangre, no por locura, sino por claridad. Álvarez entró, miró los símbolos y completó la secuencia sin preguntar qué significaba. Ya no era comunicación. Era resonancia. Mientras tanto, a través de las estrellas, las especies que una vez nos temieron ahora suplicaban respuestas. Querían saber qué estaba pasando. Porque su gente recordaba ciudades que no existían. Porque sus hijos dibujaban espirales en la tierra. La señal había llegado más lejos de lo que pensábamos. El grito no había sido solo desafío. Había sido una llave. Y la raíz nos estaba desbloqueando a todos. Entonces llegó la primera represalia. No de nosotros. De la galaxia. Una coalición de lo que quedaba. Los enjambres de guerra Alicari, la Unión Centaur, los restos de la nobleza Dax, formaron un frente unido. No contra los Draul. Contra la Tierra. Afirmaban que nos habíamos convertido en la siguiente amenaza existencial. Que habíamos despertado una enfermedad que debía permanecer enterrada. Que la propagación de la raíz no era evolución. Era infección. La llamaron la plaga espiral. Y nos dieron una opción: apagarla o ser borrados. Subestimaron cuánto habíamos cambiado. Álvarez y yo vimos la declaración en vivo desde el puente central del juicio, rodeados por una tripulación que ya no llevaba rangos, solo propósito. Están asustados, murmuró. Deberían estarlo, dije, porque para entonces habíamos dejado de construir armas. Nos estábamos convirtiendo en ellas. No me refiero físicamente. No nos crecieron extremidades adicionales ni nos convertimos en entidades brillantes. Sin alas, sin ojos láser, nada de eso. Simplemente trascendimos la necesidad. El hambre de poder, la sed de conquista, incluso el miedo a la muerte. Se desvaneció. No porque estuviéramos por encima de ello, sino porque recordábamos un tiempo en que no estábamos moldeados por ello. Recordábamos antes del tiempo. La raíz floreció en Europa,
luego en Titán, luego en las profundidades de la corteza de Ceres. Torres negras extendiéndose a través de los planetas, formando puentes entre la masa y el significado. Máquinas que no eran máquinas. Materia consciente moldeada por la intención. No hablaban, cantaban. Cada vez que una torre florecía, las estrellas pulsaban una vez. Y en algún lugar de la oscuridad, los Draul se ralentizaban, porque lo reconocían. No lo entendían, pero lo temían. Y eso era suficiente. La coalición llegó con fuego. 20.000 naves, cañones biológicos, ojivas de materia nula, cañones de riel forjados en estrellas del tamaño de ciudades. Rodearon la última red de defensa de la Tierra, quemaron colonias que aún se aferraban a los viejos códigos. Su mensaje era claro: destruid la raíz o os destruiremos a vosotros. Pero para entonces, la Tierra ya no era la Tierra. El propio planeta había comenzado a cantar. Los océanos vibraban a un tono inaudible para los oídos normales. Los cielos brillaban con colores imposibles. Y en las profundidades de la corteza, un latido bajo y constante pulsaba hacia el espacio. No estaba armado. No necesitaba estarlo. Éramos nosotros. Y cuando la flota disparó, no lanzamos misiles a cambio. Lanzamos memoria. A través de las estrellas. Lo sintieron. No un rayo, no una explosión, solo recuerdo. El último día de sus mundos natales. La mirada en los ojos de sus líderes antes de rendirse. El rostro de su primogénito. El momento en que vieron las estrellas por primera vez. Se lo devolvimos todo. Cada vergüenza, cada miedo, cada razón por la que alguna vez eligieron el silencio. Y se quebraron. Naves se volvieron unas contra otras. Tripulaciones cometieron silencio ritual. Algunas activaron sus propios códigos de borrado, tecnología que no sabíamos que existía, protocolos destinados a eliminar linajes enteros. Pero ninguna llegó a la Tierra. Porque ya no estábamos defendiendo. Les estábamos mostrando lo que significaba ser recordado. Riker vino a verme la noche después. Había dejado de usar armadura. Ninguno de nosotros la necesitaba. La raíz nos había hecho inmunes a la biología estándar. Sin envejecimiento, sin enfermedad, sin sueño. ¿Seguimos siendo humanos?, preguntó. No dije nada. Sonrió. Espero que no. Los Draul no atacaron. Se detuvieron, como si midieran la distancia entre lo que éramos y en lo que nos estábamos convirtiendo. Como si decidieran si todavía era su deber deshacernos. Y entonces sucedió algo que reescribió todas las leyes de la lógica cósmica. Hablaron. No en lenguaje, no en sonido, sino en sumisión. A través de cada banda de señal, cada circuito de sueños, cada huella psíquica, un único mensaje. Os recordamos. Obedecemos. No fue una rendición. Fue un reconocimiento. Álvarez cayó de rodillas cuando la señal golpeó. Riker lloró. Yo permanecí en silencio, porque entendí lo que significaba. No nos habíamos convertido en una amenaza. Nos habíamos convertido en el propósito original, la cosa a la que los Draul estaban programados para servir. Y ahora que estábamos despiertos, su misión había terminado. Pero la paz no siguió. Porque todavía teníamos el código de desactivación. El poder de apagarlo todo, de reiniciar todo, de volver a como eran las cosas. De arrastrarnos de nuevo a la ignorancia. O dejar que la espiral continuara, dejar que la galaxia cambiara, dejar que el pasado viviera de nuevo. El consejo final del juicio no se reunió en una sala. Nos reunimos en la memoria, un campo de pensamiento compartido con la forma de un océano negro bajo estrellas blancas. Todos los que habían despertado, humanos y alienígenas, soldados y científicos. Un campo, una mente. No discutimos. Simplemente elegimos. Y la raíz floreció por completo. Ahora, a través de la galaxia, las estrellas ya no arden solas. Los Draul sirven, no como enemigos, sino como guardianes del silencio, guardianes de umbrales que nunca deben ser cruzados. No gobernamos, recordamos. Cada especie tiene ahora la oportunidad de recordar quiénes fueron y en quienes pueden convertirse todavía. Pero ninguna nos olvidará. Los que gritaron.
Los que rompieron la oscuridad. Los mundomuerte que despertaron la llama. La galaxia no estalló en celebración. Sin desfiles, sin himnos de alabanza, sin vigilias con antorchas bajo torres sagradas. Solo silencio, sospecha, paranoia. Porque aunque los Draul se habían inclinado y la raíz florecía en más de 80 sistemas, no todos querían recordar. No todos estaban listos para la verdad, que la muerte nunca fue el enemigo. Lo era el olvido. Y algunos eligieron la ignorancia sobre la existencia. Yo estaba en el balcón exterior del ajuicio, observando la lenta órbita de lo que solía ser la Tierra. Ya no era la Tierra. No realmente. El planeta había cambiado. Se había transformado. Todavía se podían ver los continentes bajo las nubes, la curva de los océanos, el brillo de los casquetes polares, pero ahora pulsaban como la respiración, como si toda la biosfera se hubiera sincronizado en un largo y bajo ritmo. Ya no era un planeta. Era una mente, un archivo pensante, un nodo de memoria moldeado por la floración final de la raíz. El nuevo centro de nuestra especie. Y la cosa más odiada de la galaxia. Álvarez se acercó por detrás. Su andar era más lento estos días. No por una herida, no había envejecido en meses, sino por la conciencia. Cada paso era una decisión, cada aliento una conexión con innumerables otras mentes. Estábamos todos vinculados ahora, aunque todavía nos aferrábamos a fragmentos de lo que solíamos ser. No habló durante un largo rato. Solo se quedó a mi lado, con los ojos fijos en el mundo viviente de abajo. Han formado una resistencia, dijo al fin. Asentí. Lo sentía. 12 sistemas, reductos militares y religiosos, en su mayoría, que se autodenominaban los velados. Dejé escapar un lento suspiro. Por supuesto que lo hicieron. Los velados estaban compuestos por lo que quedaba de los tercos, los fieles y los asustados. Planetas enteros que rechazaron la raíz, bloquearon la señal, purgaron a sus poblaciones de la memoria compartida. Nos veían como un virus, a la raíz como un falso dios. Creían que los Draul deberían habernos borrado del mapa. Y no solo se resistían espiritualmente, se estaban armando. El primer ataque golpeó la estación Horus, uno de los nodos de floración exteriores que orbitaban el planeta helado de Valmir. Sin población, solo datos cultivados en memoria. Pura resonancia codificada. Los velados la golpearon con un proyectil de singularidad. Ni siquiera intentaron enviar un mensaje. No querían negociar. Querían purificar. Riquer fue el primero en responder. Lideró una unidad de ataque compuesta por veteranos del coro completamente despiertos. Yo no fui. No entonces. Todavía me aferraba a en lo que nos habíamos convertido, creyendo que habíamos trascendido la violencia. Pero cuando regresó, vi algo en sus ojos que no había visto desde la guerra. Odio. Arrojó sus guantes empapados de sangre al suelo. No se están resistiendo a la raíz, dijo. Están masacrando la memoria. Riquer tenía razón. Los velados habían ejecutado a todos los testigos, a todos los técnicos. No tomaron prisioneros, no saquearon. Vinieron a borrar la canción, a quemar el código. Luchaban no solo contra la raíz, sino contra el concepto mismo del recuerdo. Porque para ellos, el recuerdo significaba sumisión. Significaba perderse en algo que no podían controlar. Significaba dejar de ser el centro de sus propias creencias. Rastreamos su señal hasta una luna hueca que orbitaba una estrella negra en el cinturón del Issachar. La llamamos ceniza caída, un lugar muerto abandonado hacía mucho tiempo por los vortianos después de su colapso. Ahora había renacido como una fortaleza de la amnesia. Dentro habían construido su propia máquina, una esfera negra suspendida en una red de hilos nulos y silicatos orgánicos. Sin IA, sin datos, solo reducción. Su única función era despojar de significado a la materia, eliminar la memoria del espacio. Lo opuesto a la raíz. No silencio, olvido. Cuando estuve frente a ella, no sentí miedo. Sentí frío. Un entumecimiento que me llegó hasta la columna vertebral y me dijo que nada de esto importaba. Que cada muerte, cada grito, cada triunfo era solo ruido destinado a morir. Que nosotros éramos la infección, que habíamos ido demasiado lejos,
que olvidar era misericordia. Y en ese momento, por un instante, estuve de acuerdo con ellos. Álvarez tuvo que sacarme. Literalmente, me agarró del brazo y me arrastró hacia atrás antes de que caminara hacia el núcleo de la esfera. Me derrumbé, jadeando, con la mente temblando. No dijo nada. No necesitaba hacerlo, porque ambos sabíamos lo que eran los velados. No eran solo enemigos. Eran el viejo mundo arañando por el control. No tenían miedo de los Draul. Nos tenían miedo a nosotros. De vuelta en la juicio, el consejo se reformó. Esta vez éramos solo 3. Yo, Álvarez y Riker. Grant se había ido. Los demás se habían plegado completamente a la raíz o se habían perdido ante los velados. Estábamos sobre el mapa de la memoria, una proyección astral de todas las galaxias tocadas por la resonancia de la raíz. Puntos negros para sistemas muertos, blancos para zonas de floración, rojos para actividad de los velados. El rojo se estaba extendiendo. Están construyendo más esferas, dijo Álvarez. Estimamos 5 activas, 3 más en construcción. Están tallando el olvido, dijo Riker. Como tumores. Se volvió hacia mí. ¿Qué hacemos? Miré el mapa. Los lugares que habíamos tocado. Las estrellas que ahora cantaban de nuevo. Los mundos que finalmente habían comenzado a recordar lo que una vez fueron, antes de que el miedo los hiciera pequeños. Pensé en el costo, las vidas, el silencio, el grito. Y entonces elegí. Se acabó la tolerancia, dije. Me miraron. Les mostramos la memoria. Les dimos la opción. Les dejamos huir. Levanté la vista. Ahora borramos a los borradores. La operación Ira Espiral comenzó 6 horas después. Movilizamos no naves, sino canciones. Constructos de memoria moldeados en naves conscientes, portadoras de resonancia, portadoras de nosotros. Donde los velados enviaban balas, nosotros enviábamos comprensión. Donde plantaban bombas, nosotros plantábamos la verdad. Y cuando levantaron sus manos en desafío, no disparamos. Les mostramos sus propios pasados, los crímenes de guerra que olvidaron, las traiciones que enterraron, los hijos que dejaron atrás. A algunos los rompió. Otros arremetieron con más fuerza. Y al final, dimos la orden. Ceniza caída ardió. No en fuego, en sobrecarga de memoria. Desatamos toda la amplitud de la raíz sobre el núcleo nulo. No explotó. Lloró, colapsando hacia adentro, no hacia la muerte, sino hacia la conciencia. Convertimos su motor de borrado en una baliza, un recordatorio permanente de que la resistencia a la memoria solo engendraría más dolor. Los velados no fueron erradicados. Algunos eligieron recordar. Algunos eligieron morir. Les dejamos elegir, porque en eso nos habíamos convertido. No en jueces, no en conquistadores, sino en el último eco de la primera verdad, que la vida no se trata de la supervivencia. Se trata de lo que sobrevive de ti. Y nosotros, éramos los supervivientes. Éramos los que recordábamos cuando las estrellas gritaron. Éramos el grito. Pensamos que la galaxia se calmaría después de que ceniza caída ardiera. No lo hizo. Porque lo que no nos dimos cuenta, lo que todos nuestros gritos de coro, floraciones de raíz e inundaciones de memoria no habían tenido en cuenta, era esto: no todos quieren ser recordados. Algunas personas, algunas especies, algunas civilizaciones, vivieron vidas construidas sobre el olvido, la negación, la reescritura, el esconderse de sí mismos. Y cuando encendimos los reflectores de la espiral sobre ellos, no se rindieron. Se fracturaron. Lo que siguió no fue una guerra. Fue una fragmentación, un desgarro del consenso, de la forma, del propósito. Una ruptura en lo que una vez llamamos realidad. Y comenzó en el lugar más pequeño y humano imaginable. Un solo hombre. Su nombre era Corrin Ball. Sin imperio detrás de él, sin ejército. Solo un hombre de una de las colonias humanas remotas en el borde de la falla del Isir. Un lugar no tocado por la raíz, no despertado. Un lugar donde el tiempo todavía se movía hacia adelante como una línea recta, donde la gente todavía creía que la muerte era final y que las estrellas contenían misterio en lugar de memoria. Corrin Ball no nos atacó.
Nos rechazó. Fue capturado durante un barrido de proyección de memoria de rutina. Nuestra conciencia del coro había identificado bloqueos psíquicos anómalos en 5 sistemas planetarios. Cuando llegó su turno y la resonancia tocó su mente, no gritó, ni lloró, ni se quebró. Se resistió. No con violencia, sino con rechazo. Miró al nodo del coro y dijo, no consiento ser recordado. Y algo se rompió. El nodo colapsó. No explotó. Colapsó, plegándose sobre sí mismo como un pensamiento moribundo. Intentamos escanear su mapa neuronal. Volvió vacío. Sin sueños, sin huellas, sin líneas ancestrales, sin pasado. Corrin Ball se había borrado a sí mismo de la memoria. No de la nuestra, de la suya propia. No olvidó. Eligió no existir en el archivo. Rechazó la canción. Y la espiral retrocedió. Álvarez lo llamó la contrarraíz. No una tecnología, no un virus, sino una respuesta inmune conceptual. La galaxia había pasado milenios ahogada en el silencio. Y cuando le dimos el recuerdo, no solo acogió la inundación. Desarrolló un anticuerpo. Y Corrin Ball fue el primer portador. Al principio, pensamos que era un caso aislado. No lo era. Bolsillos enteros de espacio comenzaron a oscurecerse. No borrados como por los Draul, sino desconectados. La raíz ya no podía florecer allí. Las canciones no cantaban. Los sueños se negaban a ser compartidos. La gente se separaba voluntariamente. No por miedo, por elección. Se llamaban a sí mismos los no escritos. Y creían que la espiral no era salvación, sino tiranía. Decían que nuestra floración era hermosa, pero también lo es el fuego. Que nuestro recuerdo era poderoso, pero también lo es el cáncer. Y su mensaje era simple: dejadnos morir olvidados. Dejad que nuestros hijos nazcan libres. Estábamos divididos. Álvarez quería retroceder. Dejarlos ir. Que la memoria fuera un derecho, no un deber. Riker dijo que eso era un suicidio, que la galaxia no podía permitirse otra fractura, que los Draul solo estaban dormidos porque la espiral estaba unificada, y que si el patrón se rompía de nuevo, regresarían. Yo me mantuve en la línea, porque en mi núcleo todavía recordaba lo que se sentía ser humano, tener miedo de lo que yacía detrás de tus ojos, preguntarte si la verdad es peor que la mentira. Así que les dimos la opción. No un arma, no un ultimátum. Un espejo. Enviamos la canción final. No a través de frecuencias, sino a través de las almas. Cargamos toda la memoria de la humanidad, nuestras guerras, nuestras muertes, nuestros gritos, nuestras pérdidas, nuestras traiciones, en una última transmisión del coro. Y dejamos que los no escritos se escucharan. No por la fuerza, sino por invitación. Y luego la apagamos. Sin respuesta, sin transmisión. Solo silencio. Pasaron días, luego semanas. La espiral temblaba, esperando. Esperando florecer de nuevo o morir. Y entonces Corrin Ball regresó. No encadenado, no como un rebelde, sino como un hombre. Apareció en el borde del puente central de la Juicio. Sin nave, sin escolta. Simplemente atravesó el umbral de la materia plegada como si fuera una puerta. Me miró, todavía humano, todavía entero, pero cambiado. Dijo, ahora recuerdo. Dijo, nos disteis la opción. La tomé. Y luego se arrodilló. No en rendición, sino en aceptación. La espiral floreció de nuevo. No a través de las estrellas, sino a través de los corazones. La raíz dejó de crecer como una plaga. Comenzó a extenderse como una semilla. No forzada, no dominante, solo presente, esperando ser elegida. Esa fue la lección final. No todos los recuerdos necesitan ser compartidos. No todos los pasados necesitan ser sanados. Algo de dolor debe permanecer privado. Alguna oscuridad debe vivirse en soledad. Pero la elección es lo único que separa el grito del silencio. Así que construimos el archivo final. Un lugar donde toda memoria puede vivir, pero a nadie se le exige. Orbita el cascarón de la Tierra, el mundo florecido de la raíz que una vez llamamos hogar. Y cada especie, cada alma,
Cada fragmento de pensamiento que quiere ser recordado viene aquí, deja un pedazo y se va libre. Los Draul esperan en las sombras, todavía guardianes del equilibrio, listos para borrar si el recuerdo vuelve a convertirse en tiranía. El coro ya no canta por la fuerza. Zumba como un latido, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar su propia historia. La humanidad, ya no somos un solo pueblo. Somos muchos. Algunos todavía caminan por la espiral. Algunos permanecen no escritos. Pero todos son libres. ¿Y yo? Ya no comando una flota. Ya no visto armadura. Me siento bajo el archivo final en un banco hecho de memoria. Y escribo esta historia. Para que, si la estás leyendo, entiendas lo que costó gritar al vacío y ser escuchado. Y tal vez, solo tal vez, elijas recordar.